Conexión. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos y chicas, ¿qué tal? Pues hoy estamos a lunes, 8 de la tarde en punto. Hoy ya sabéis que tenemos una pequeña charla, entrevista con el doctor Alentor para que nos explique, pues, bueno, los últimos avances en materia de medicina de lesiones a nivel de... hola Laura, ¿qué tal? A nivel de rodilla, de codo, de hombro, que son sus especialidades. En un momento a otro, pues posiblemente, y si no hay ningún problema, pues vaya, nos deleitará con su presencia. Francisco, espera un momentín que estamos esperando al doctor, que enseguida, pues posiblemente, si no hay ningún problema, llega. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por los likes, chicos. Acabamos de poner 2 vídeos en nuestras... alguna vez, doctor Alentor, aquí lo tenemos. Vamos a ver solicitud. Si no se acepta, dice Víctor, siempre te sigo y tengo una duda. Ha rechazado la invitación, doctor. Hay que darle otra vez. Hay que darle otra vez a... Hay que darle otra vez. Le he dado a seguir. Dele usted, doctor, otra vez a... Bueno, pues mientras nos llega el doctor, otra vez. Acepto. A ver si ya lo tenemos. Saludos de Carboneras, Almería. Belenina dice. Doctor. Hola. Muy buenas tardes. Le veo Mal. torcido. ¿Cómo tiene el móvil? ¿Horizontal? Sí. No, vertical. Vale, espera. ¿Cómo va? Para Instagram el móvil es vertical. Vale. Espera, ¿me oís bien? Oír perfecto, pero ver no. Espera. Decía que mientras nos llega el doctor, acabamos de poner otro vídeo más. Hoy hemos puesto 2 vídeos, uno en referencia a la artrosis de cadera, 4 tips por los que podéis reconocer una persona con coxartrosis, con artrosis de cadera, cuando os viene a la consulta o vosotros mismos. Bueno, pues la cojera, el dolor, claro, la imposibilidad de atarse bien los cordones y esa manera tan característica de caminar. Y si no, doc, si no, pues sales y vuelves a entrar, doctor. Y luego acabamos de poner otro vídeo. ¿Me oís? Sí, oírle sí, pero ¿Ahora? ¿Lo he conseguido? Ahora, perfecto. Muy bien. Yo le pediría a alguno de las personas de las que nos está viendo si se nos oye perfectamente a los dos. Mientras lo vamos presentando, el doctor Eduard Alentor Geli, pues es un viejo conocido de la casa, porque habitualmente, pues bueno, suele aparecer en nuestro YouTube o en nuestras Instagram, aunque es la primera que dejaremos grabada en Instagram. Doctor, haremos un directo de 1 horita, 50 minutos, para que no se nos haga luego muy pesados a todos y lo dejamos descansar. También el doctor Eduard Alentor Geli, médico cirujano, clínico investigador, especialista en hombro, codo y rodilla, deportivo también, claro, y con amplia experiencia, pues cuando se dice Europa, España y Estados Unidos, pues prácticamente yo creo que es en todo el mundo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Joaquín. Pues vamos a ir ya directos por faena y así no mareamos más eso. Doctor, hace poco nos vino un caso de una rodilla de un chico que no tenía cruzados y naturalmente lo primero que hice fue pues llamar al doctor y decirle, doctor, que tengo un paciente, un niño que no tiene cruzados. Doctor, esto
¿Esto es así? ¿Es así? ¿Hay gente que no tiene ligamentos cruzados? Bueno, la verdad que en medicina siempre decimos que no hay nada imposible prácticamente, ¿no? Es decir, sí es posible. Yo recuerdo un caso seguro, porque claro, esto no es tan fácil a veces de determinar, pero sí que es un caso de una persona, un chico también joven, que tenía una inestabilidad clínica cuando la explorábamos, pero que nunca le había fallado la rodilla. Y en una resonancia realmente no había nada, absolutamente nada de ligamento, ni un resto de una cicatriz o una imagen de una posible lesión. Y claro, esto es difícil porque no tenemos, por ejemplo, una resonancia de seguimiento, pues cuando está desde que nace hasta que, bueno, pues una serie de resonancias de seguimiento. Y interrogando al paciente le preguntas, lógicamente, pues si ha tenido algún tipo de antecedente traumático, alguna cosa, y lo negaban el padre intentando recordar cuando era pequeño, etcétera. Nunca hubo un traumatismo. La resonancia no mostraba absolutamente ningún tipo de tejido en la zona y había una inestabilidad explorada por parte del médico, pero que no le daba síntomas al paciente. Entonces, en este caso se concluyó que podría ser una agenesia del ligamento cruzado anterior. Y ya digo, en medicina se puede ver absolutamente de todo. Agenesia de una sola uña, pues también existe. O sea, existe prácticamente cualquier tipo de alteración en cualquier tejido y por tanto una agenesia de cruzado, aunque es súper infrecuente, es posible, sí. Bueno, pues muy bien, nos dice, aclarado, que sepáis que se puede. Y por cierto, esa rodilla sin ligamento cruzado, ¿se Bueno, repara de algún modo o no? bueno, ¿O puede seguir haciendo vida normal? sí, es una pregunta, porque claro, en principio cuando tienes un ligamento que falla, o no está o falla, tienes que pensar que dará una inestabilidad. ¿Qué sucede? Que como este chico ya creció supuestamente sin un cruzado, siempre lo ha tenido así, pues lógicamente su anatomía de ósea, que por otro lado tampoco era del todo 100% normal, probablemente sufrió algún tipo de adaptación durante su etapa de desarrollo que hizo, de alguna manera, que esta rodilla quedara compensada. Obviamente, este paciente, si hace deportes de riesgo para el cruzado, tiene más riesgo de lesionarse, pero respondiendo a tu pregunta, en principio, una ausencia de cruzado, bien por agenesia, bien por una rotura que no ha cicatrizado, se operará en tanto en cuanto de síntomas. Entonces, en este caso, el chico no tenía síntomas, no se operó de esta agenesia del cruzado, pero si realmente le diera síntomas, lo que habría que hacer es una reconstrucción normal y corriente como hubiera que hacerlo. Quizás en este caso sí que podría ser de interés hacer un estudio un poquito más detallado de la resonancia y con TAC para ver la morfología ósea, a ver cómo se ha desarrollado esa rodilla desde que era pequeño ante la ausencia de cruzado, para ver si habría que modificar la localización del túnel del ligamento cruzado o no. Bueno, pues ya lo sabéis. Vaya pregunta que hemos empezado, doctor, súper interesante. Nos dice un paciente, un seguidor, ¿una plica sinovial después de haberla quitado puede volver a aparecer? Sí, sí que puede. Sí que Sí. puede. Sí, puede volver a aparecer. Lógicamente, tú quitas un tejido, igual que a veces cuando hacemos una liberación articular, una capsulectomía por una rigidez, el cuerpo vuelve a fabricar de alguna manera un tipo de cápsula. Pues con la plica sí también, lo cual no significa que también vaya a ser sintomática, porque muchas veces aparece otra vez un repliegue sinovial, ¿no? Que es lo que es, pero en menor tamaño, hasta el punto de que no llega a crear sintomatología de rozamiento o pellizco entre dos estructuras óseas. O sea, sí que puede volver a aparecer porque el cuerpo se defiende volviendo a, digamos, construir el tejido que se ha quitado, pero bueno, pues no significa que vaya a ser sintomática. Nos dice un seguidor, doctor, de Argentina, que destruyamos un mito. El mito de que un ligamento cruzado parcialmente roto puede cicatrizar. Bueno, tenemos algún caso también, ¿vale? Y hay gente, creo recordar que la otra vez que nos entrevistamos en YouTube lo hablamos de esto. Incluso hay ahora una pequeña tendencia por parte de algunos grupos, sobre todo por la parte de Australia y Nueva Zelanda, que hablan de que el ligamento sí que tendría cierto potencial de cicatrización. Yo lo que os he comentado antes, es decir, en medicina se puede ver de todo. Y nosotros, efectivamente, hemos tenido algún caso, es raro,
raro, pero hemos tenido alguno, en el cual ha habido una lesión del ligamento que, bueno, pues de alguna manera se aprecia en la imagen, pero a la vez también existe cierta inestabilidad a la exploración física que incluso, pues en algunos casos, porque por ejemplo había una lesión de menisco asociada, se programó para operar y cuando se fue a operar y se entró en esa rodilla, se encontró que el ligamento, bueno, antes de entrar ya se veía que la rodilla no estaba igual de inestable como estaba en consultas y en quirófano, pues bueno, como tienes que entrar igual para hacer la cirugía de menisco, pues se sigue, pues se procede con el plan, se sigue adelante con el plan, se hace una artroscopia y se vio, se arregló el menisco, pero se vio que ese ligamento de alguna manera sí que había podido cicatrizar y no se llegó a reconstruir el ligamento. Esto nos lo hemos encontrado más de una vez. Es decir, no es una cosa súper infrecuente, pero sí que no es lo más normal. Entonces, sí que es verdad que a veces cuando hay una lesión parcial, el ligamento puede cicatrizar enganchado al ligamento cruzado posterior y eso enmascara la inestabilidad que el médico puede explorar en la consulta, pero ese grado de estabilidad que le proporciona esa cicatriz anómala, para entendernos, muchas veces no es suficiente para hacer un deporte con giro, impacto, etcétera. Entonces, algunos casos de lesiones parciales en las cuales la envoltura sinovial podría verse de alguna manera preservado, en esos casos sí que podría ser, y esto es un poquito de lo que hablan este grupo de Australia y Nueva Zelanda y Australia, que es un poquito la corriente que hay a veces de que lesiones parciales del cruzado actualmente se pudieran tratar de manera conservadora, pues un poquito lo que explican es esto, ¿no? Entonces, realmente es una cosa que no se puede asegurar al 100% que no vaya a suceder, pero realmente es infrecuente. Y aún así, siempre lo que acaba contando es el grado de inestabilidad que pueda tener el paciente. Claro. Nos dice otro paciente, ¿cuál es el mejor tejido para la reparación del ligamento cruzado? Entendemos el mejor tejido para reconstruirlo, ¿no? Porque, lógicamente, el concepto de reparación, cuando nosotros hablamos de reparación, siempre nos referimos a cuando hacemos una sutura, por ejemplo, de un ligamento o un tendón que se ha roto, nosotros lo ponemos en su sitio con unas suturas, lo sujetamos con unas suturas o con algún sistema, y eso le proporciona al cuerpo la posibilidad, ese tejido, de cicatrizar. Esa es la cicatrización. Luego está la reconstrucción, que es cuando ese tejido ya no es viable porque ha desaparecido, se ha degenerado, etcétera. Y lo que hacemos es una reconstrucción, que es decir, poner otro tejido en su lugar, ¿de acuerdo? Para que haga con el tiempo esa misma función. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor tejido, se supone, para la reconstrucción? Porque la reparación va a ser el mismo tejido. Nosotros vamos a coger el propio tejido del ligamento y lo vamos a coser. En una reconstrucción, lo que se ha visto en el ligamento cruzado anterior en concreto es que lo mejor es un tejido de tipo tendinoso, no tanto de tipo ligamentoso, ¿de acuerdo? Porque la reconstrucción de un ligamento cruzado anterior, por ejemplo, con otro ligamento cruzado anterior, sería una cirugía difícil de conseguir. Entonces, lo que se hace es una reconstrucción con un tendón y ahí, yendo un poquito a la pregunta, sí que se ha visto que el tejido tendinoso del propio paciente es el mejor respecto a un tejido de un donante, y dentro de los tejidos tendinosos, probablemente los que proporcionan una mayor estabilidad sería el tejido del tendón rotuliano o el tejido del tendón cuadricipital. También, como se sabe, pues existe la posibilidad de hacer un tejido de tipo isquiotibiales. También funciona bien, también se hace alrededor del mundo, incluso en deportistas. Sí que es cierto que nosotros, al colocar un tendón dentro de un túnel de hueso, tiene que hacer una nueva cicatriz tendón-hueso, y eso no sucede, por ejemplo, en el caso de un rotuliano, porque ya ponemos un taco de hueso con el tendón rotuliano en el túnel y, por tanto, cicatriza hueso con hueso. Es decir, como si fuera una fractura. Por tanto, donde cicatriza, ahí se queda, ¿no? Y de alguna manera, pues el tejido tendinoso del tendón rotuliano, concluyendo, pues quizás sería el de nuestra elección en un paciente deportista de alto nivel. Claro, imagino que la elección de cuando te tienen que operar de un cruzado, doctor, la elección por ejemplo, del tendón rotuliano o del semitendinoso, yo pregunto, ¿tiene mucho que ver por el deporte, la altura y el peso? Por ejemplo, a una persona de 1,95 o 1,98 o de 2 metros de baloncesto, usted, si tuviera que elegir, ¿qué elegiría? ¿La plastia del semitendinoso o la del tendón rotuliano?
Bueno, sí, estos factores que has En comentado general. son, sí, estos factores que has comentado están entre los factores que se participan en la toma de decisiones, pero respondiendo en este caso en concreto, la mayoría de personas, yo creo, estarían de acuerdo, a pesar de que esto hay debates en los congresos, pero la mayoría, yo creo, de personas estarían de acuerdo en que una persona de estas dimensiones, con altura, peso, con un deporte de cierto impacto, lo más recomendable sería un tendón rotuliano en comparación a los isquiotibiales. Nos dice un paciente, ¿puedes explicar brevemente las condropatías? Tengo condropatía grado 4. ¿Qué puedo hacer o cómo están los últimos avances? Sí. Bueno, supongo que se refiere, lo más frecuente en estos casos es la condropatía rotuliana. Sí, Um, sí, es perdón. una condropatía, no es más que la enfermedad del cartílago. El cartílago se pone enfermo. De alguna manera hay diferentes grados. Empieza primero perdiendo un poquito de agua. El cartílago tiene más de un 90% es agua. Empieza perdiendo un poquito de agua. Eso va con el paso de los años y bueno, el deporte, el impacto, ciertos factores, un traumatismo, una caída esquiando. También puede ser que aparezcan pequeñas fisuraciones, que sería luego pues, una condropatía de grado 2. Esas fisuraciones cuando se hacen más profundas, grado 3, y cuando llegan al hueso, eso no significa que el hueso esté totalmente expuesto. Es decir, que haya una úlcera de cartílago y en medio y que el hueso esté expuesto. No. Puede ser que sea una fisura que llega de profundidad hasta el hueso. Es cuando hablamos de una condropatía grado 4. Entonces tenemos que distinguir entre lo que es una condropatía, lo que es una lesión de cartílago más focal o lo que es una artrosis que afectaría de manera más global la articulación de la rodilla. Entonces, cuando hablamos de una condropatía, muchas veces se habla de que hay un desgaste de ese cartílago de una manera un poquito general, ¿no? Una zona un poquito más grande, ¿no? Claro, cuando hay una condropatía en estadios iniciales, 1 o 2, lo más importante es un tema de prevención. Y aquí, pues los fisioterapeutas, los readaptadores, los preparadores físicos son muy importantes porque son capaces de hacer programas individualizados a su condición de Claro. cartílago condropático para evitar que vaya más, pero a la vez conseguir que la musculatura crezca y con ello proteja, por otro lado, el cartílago. Claro, si queremos crecer el músculo sin una progresión adecuada o con ejercicios que no van a ser correctos, ese cartílago se empeorará. Pero si conseguimos construir un buen músculo sin sobrecargar el cartílago, ese cartílago quedará protegido. Y por tanto, podremos quizás evitar a la larga que haya una progresión de desgaste o al menos retrasaremos. ¿Qué sucede en el caso del paciente que nos pregunta cuando hay una condropatía ya de grado 4? Claro, eso es un problema. Sí que habría que estudiar en su caso concreto si estamos hablando de un área pequeña o un área grande, pero evidentemente tenemos maneras, incluso dentro del área conservadora todavía, para intentar mejorar la calidad de vida del paciente e incluso poder llegar a retrasar, si conseguimos construir un poquito el músculo, la progresión de ese desgaste del cartílago. Pero si esto Porque, no funciona, doctor, haciendo un inciso, el construir el músculo, eso para nosotros es súper interesante porque para nosotros es básico, claro, pero ¿cómo influye el dolor para la construcción del músculo? Porque si tenemos dolor va a ser difícil, ¿verdad? Que podamos potenciar esa extremidad, ¿no? correcto. Mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es muy importante y esto yo creo que es una cosa, lógicamente, que se puede discutir muchísimo, pero que es muy importante que tanto los fisioterapeutas, bueno, el propio médico traumatólogo cuando le ve en consulta, pero también los fisioterapeutas y preparadores físicos, redactadores que lo tienen también en el día a día, lo que yo a veces percibo es que existe un exceso de tener en cuenta la variable tiempo, ¿vale? Y no la variable estado de músculo. Por ejemplo, la típica ejemplo sería pues una cirugía de una rodilla, una reconstrucción de un ligamento cruzado anterior, que lleva X meses, y como lleva X meses, a Claro. veces percibo que, como lleva X meses, tiene que estar haciendo ya esto y esto. Y cuando miras el músculo, realmente el músculo no está preparado para hacer esto y esto, hacer otras cosas. Entonces, ¿qué nos sucede a veces? Que por algún motivo nos hemos quedado retrasados en lo que es alguna fase o no hemos superado bien del todo alguna fase, pero seguimos avanzando por un tema de tiempo. Y lo que hay que ver es el estado del músculo. Entonces, efectivamente, cuando hay dolor, vosotros lo sabéis mejor que nadie porque lo veis en los días, día a día con vuestros pacientes, cuando hay un dolor, el músculo cuesta mucho de subir. Entonces, nosotros siempre lo que intentamos recomendar desde nuestra modestia, digamos, es que intentemos, aunque el tiempo sea X,
y sea bastante largo o no, pero intentemos hacer ejercicios que incluso el propio paciente tenga la sensación casi de que no está trabajando. A veces a mí me vienen pacientes, ya no hace falta ir al miembro inferior, el miembro superior, una patología del manguito rotador, y cuando tú le haces hacer al paciente una contracción isométrica con resistencia mínima, por ejemplo, por parte del explorador, incluso con una contracción isométrica con una mínima resistencia, hay dolor. Lógicamente, este paciente es muy difícil trabajarle la musculatura si apenas puede hacer una contracción isométrica con resistencia leve, pero Claro. es lo que hay que hacer. Quizás a lo mejor hay que empezar solo con una minimísima resistencia, o incluso si no le tolera, cambiar el ángulo y a lo mejor pedir rotación externa con este ángulo, y a lo mejor aquí no le duele. Pues, oye, nos quedamos aquí y estamos unas semanas trabajando aquí. Lo mismo en la rodilla. Puede tener dolor, por ejemplo, patelofemoral, si hace sentadillas, pero a lo mejor si hace una leg extension no le muestra tanto, o a lo mejor una leg extension a los últimos 10 grados. Porque si ya baja a 20, Claro. subir de 20 para arriba, a lo mejor ya le molesta. Bueno, pues nos quedamos en 0,10 y estamos una semana, Yo sé mucho de trabajar, si no se puede, en ángulos donde no tengamos dolor. Sí. Mira, precisamente en esa nos dice un paciente que él dicen, claro, eso es otra cosa, dice la resonancia, imagino, condropatía grado 3 y que él hace sentadillas con 140 kilos y dice que no le duele absolutamente nada. Bueno, es que esto es un caso muy típico de por qué siempre decimos que no operamos resonancias. Pues precisamente por lo que nos explica él, porque no todas las hallazgos que se observan en resonancia son sintomáticas. Es el caso de la lesión de cartílago, es el caso de la lesión de menisco, es el caso de un quiste de Baker, famoso, que no da ningún tipo de sintomatología, pero en cambio sale en la resonancia. Pues, bueno, pues su caso no es infrecuente, porque seguramente tenga un músculo pues bien compensado, seguramente la lesión donde está la lesión de cartílago queda bien compensada por el cartílago vecino, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hace su ejercicio, pues no puede ser que no tenga sintomatología. Ahora bien, la pregunta es si con una condropatía grado 3 asintomática es lo ideal estar levantando estos pesos. No que no se pueda hacer ahora, pero ¿qué sucede cuando levantamos estos pesos durante muchos años? Pues muy probablemente, no es seguro, pero muy probablemente, esa rodilla tiene más números de con unos años estar un poquito más desgastada, así hiciera un levantamiento más controlado o algún tipo de otro deporte más controlado, pero tampoco es seguro, ¿eh? ¿El menisco puede cicatrizar? Sí. Tengo una fisura horizontal. Yo recuerdo haber estado en alguna cirugía y creo que fue con el doctor Alentor que me dijo, mira, Joaquín, este menisco, como si hubiera él mismo se ha podido reparar. ¿Se puede reparar un menisco él solo, una rotura horizontal? Bueno, claro. Yo respondí a la pregunta de si un menisco puede cicatrizar o no, y la respuesta es sí. Sí que es cierto, entonces, cuando matizas en el tipo de rotura, que hay roturas que son más proclives a cicatrizar y otras que no tanto. Entonces, por ejemplo, una rotura radial, que significa que si el menisco es una estructura en C, ¿no? Visto desde frente, es así. Cuando lo vemos desde arriba, una rotura radial es aquella que se rompe en este sentido. Entonces, eso, como está muy mal vascularizado en la parte interna del menisco, aquí la parte esta está más mal vascularizada respecto a la periferia, ¿de acuerdo? Aquí cuando se rompe llega poca sangre y cuesta de cicatrizar. Por ejemplo, eso es una rotura que cuesta de cicatrizar. El clivaje horizontal, en algunos casos también cuesta de cicatrizar, o la mayoría. ¿Por qué? Porque existe un problema de cizallamiento. Cuando nosotros caminamos, subimos escaleras o nos agachamos, el cóndilo y la platillo tibial, el cóndilo femoral y el platillo tibial se deslizan, y ese movimiento de deslizamiento hace que las dos capas del clivaje de la rotura horizontal hagan esto, hagan un cizallamiento. Y ese cizallamiento no ayuda a que cicatrice. Pero sí que es cierto que hay muchos casos que nosotros apuntamos a un paciente, programamos una cirugía pensando, habiendo objetivado una rotura de menisco en la resonancia, y cuando entramos, esa rotura se ve cicatrizada. Incluso porque el menisco puede cicatrizar, incluso puede regenerarse. También tenemos algún caso de menistectomías que se han realizado, factores de crecimiento con posterioridad, y tenemos algún caso documentado en segundas cirugías de second look, que se llama, que al volver a entrar por otro motivo hemos visto una regeneración, no solo cicatrización, sino regeneración del tejido meniscal, porque el menisco es un fibrocartílago y el cuerpo sí que puede fabricar fibrocartílago. Lo que no puede fabricar es cartílago hialino, que es el de las articulaciones, el de deslizamiento.
Es un máster, doctor, lo sabe, ¿no? Lo que está dando hoy o no. Bueno, es un tejido, el cuerpo puede fabricar ese tejido, por tanto, puede cicatrizarlo, incluso regenerarlo. Y por eso, ya digo, no es un caso súper aislado, hemos tenido varios en los cuales el menisco, el cuerpo se defiende de una zona que has tenido que recortar porque estaba muy dañada y, de alguna manera, el cuerpo ha hecho un fibrocartílago. Muy bien. Recordar a los que nos estáis viendo que el doctor es especialista en hombro también, que si queréis hacerle alguna pregunta de hombro, porque todo va. La siguiente es del pádel. Dice, tengo el cruzado anterior roto, juego a pádel y no tengo problemas. ¿Esto es posible, doctor? ¿Jugar a pádel Sí, sí, algunos pacientes sin el cruzado anterior? sí, sí, claro que sí. Y no solo el pádel, fútbol, esquí también. Nosotros, de hecho, tenemos el caso de yo conozco un compañero de trabajo que, bueno, pues se rompió un ligamento y así explorándolo, luego, pues como se había roto el ligamento cruzado, pues creo recordar, si no recuerdo mal, jugando a básquet, pues claro, aquello que comparas la otra rodilla y te encuentras que la otra rodilla no tiene una buena estabilidad del ligamento cruzado. Entonces, dice, sí, te dije, sí, hace años me lo rompí esquiando. Entonces, esta persona, antes de romperse el cruzado jugando a básquet, estaba jugando con un ligamento cruzado y esquiando con un ligamento cruzado roto, lesionado. También lo vemos en el fútbol. Ahora, lógicamente, un ligamento cruzado roto da muchas más opciones de que haciendo un deporte de impacto, giros, saltos, cambios de dirección, pues la rodilla te acabe fallando. Eso sí, pero es perfectamente posible porque existe una cosa que se llama en inglés los coppers, que significa los que tienen una rotura, pero son capaces de compensar esa rotura por mecanismos neuromusculares, incluso probablemente de tipo de anatomía de los huesos, de su morfología ósea. Entonces, de alguna manera, tiene un ligamento roto que tú exploras en consulta y lo notas, pero compensan y son capaces de hacer actividad deportiva sin un fallo clínico. O sea, que sí que es posible. Fantástico. Doctor, tenemos por aquí un paciente suyo que nos dice que hace 3 meses Eduardo me operé de Mumford y ahora tengo un discreto derrame articular acromion clavicular. ¿Qué me recomienda, Eduardo? Porque al levantarlo Bueno, sigo notando dolor. Gracias a ambos. sí, bueno, lógicamente el Mumford, para que la gente que no conozca, pues sepamos lo que es, existe en este caso, para su caso, existe una artrosis de la articulación acromioclavicular, artrosis o pues alguna lesión focal, normalmente por alguna caída, algún tipo de traumatismo sobre el hombro. A veces no es eso, sino simplemente es mucho levantamiento de pesas con ángulos muy altos. Y lo que acaba produciendo es un desgaste en la articulación. Entonces, lo que se hace es intentas siempre evitar el quirófano en estos casos, porque la articulación acromioclavicular, cuando tiene artrosis, es una artrosis que se tolera muy bien. Casi el 90% de los jugadores de fútbol americano, rugby, que hacen impactos y hacen muchas pesas, casi todos tienen artrosis. La mayoría no tienen ningún síntoma, entonces siempre intentas evitar el quirófano, ¿de acuerdo? Entonces, haces pues fisioterapia, a veces alguna infiltración, puedes hacer magnetoterapia, pues hacer algún tipo de, bueno, pues intentar hacer tratamiento conservador, pero a veces no funciona y no hay manera, el paciente sigue con dolor. Entonces, en estos casos lo que se hace es una resección de la clavícula distal, que se llama Mumford, que se puede hacer de manera artroscópica o de manera abierta. Entonces, lo que se hace es, se quita un trocito de clavícula distal para que deje de haber ese contacto que produce el dolor. ¿Qué sucede? Que en los meses posteriores, claro, el cuerpo, como decimos, se defiende, decíamos antes, que vuelve a construir los tejidos, de alguna manera se defiende de esa agresión y puede ser que haga un poquito, o bien, de que vuelva a formarse un poquito de hueso, a pesar de que tú hayas dejado 10 milímetros de separación, o bien existe algún tipo de maladaptación de las estructuras cápsulo-ligamentosas que existen en la zona, ¿de acuerdo? Y requiera un tiempo de adaptación. Luego también es cierto que hay veces que hay que hacer una revisión, porque por lo que sea, el paciente pues ha vuelto a crecer hueso en algún punto, vuelve a rozarle y le molesta, pues hay que hacer un segundo caso de revisión. Esto es una cosa que es posible, ¿eh? Pero cuando es un posoperatorio, como me comentabas así, de estos tiempos, bueno, todavía puede ser muy reciente y los ligamentos y la cápsula que quedan allí, que eso no lo quitamos, eso de alguna manera puede ser que esté sobrecargado durante un tiempo. Nos dice Car Torres, recomendación LCA roto en niño 14 años, pero con muchas dudas por la fase de crecimiento en la que está. Ese también Vale. son cirugías muy bonitas, doctor, es mejor no hacerlas, pero yo se las he visto hacer.
Bueno, nosotros un poquito siempre lo que es el manejo del cruzado pediátrico es diferente al cruzado del adulto. Entonces nosotros siempre intentamos poner todas las variables que juegan un papel relevante sobre la mesa. ¿Cuáles son estas variables? Hombre, primero, lógicamente, ya lo decíamos antes, si esa lesión de cruzado genera una inestabilidad o no, que muchas veces será que sí. Si existen lesiones asociadas, porque si este chico de 14 años tiene una rotura del cruzado, pero tiene una lesión de menisco, probablemente sea, digamos, recomendable operar, porque si no, la lesión de menisco podría ir a más, teniendo en cuenta, como decimos, que existe cierto juego en la rodilla que no tendría que estar. Luego, otra variable, por ejemplo, es cómo de mal o bien lleva el paciente esa lesión, teniendo en cuenta que es un niño y el niño es muy activo, siempre quiere hacer cosas. Lógicamente, hacer un reposo es más complicado en los niños. Y luego, cuánto tiempo le queda por crecer. Estas cuatro variables las ponemos sobre la mesa y aquí el padre, los padres juegan, padre-madre, claro, juegan un papel muy importante en la decisión. ¿Por qué? Porque conocen mejor al niño que tenemos delante, niño o niña. Entonces, nosotros normalmente, en un caso, si es niño, 14 años, normalmente les queda más por crecer que en una niña. Nosotros en niñas de 12 años ya hemos podido hacer una cirugía como la que haríamos en un adulto, pero un niño con 14 años es raro que el hueso esté totalmente cerrado. Entonces, a partir de aquí hay que tomar la decisión. Si nosotros decidiéramos operar porque no cumple esos criterios, algunos de esos cuatro criterios que decíamos, normalmente lo que recomendamos, si el hueso todavía está en crecimiento, no podemos hacer la técnica que comentábamos antes de un tendón rotuliano con un taco de hueso, porque pondríamos un taco de hueso muy cerca o tocando la línea de crecimiento. Entonces eso podría hacer que dejara de crecer. Sí que podemos hacer una reconstrucción con solo tendón, es decir, los isquiotibiales, que es un poquito la técnica que tú, Joaquín, cuando las veces que viniste en quirófanos, un poquito la técnica pediátrica que viste era esta, que cogemos el tendón de los isquiotibiales y hacemos un túnel preservando las fisis de crecimiento. Eso es un poquito lo que le recomendaríamos a este chico si Dice fuera que necesaria la cirugía. es deportista 1,76, dice que mide la... Sí. Claro, bueno, habría que ver no solo no la altura, porque con 1,76 podría ser que ese 1,76 ya tuviera el hueso cerrado o que le quedara por crecer porque los padres miden 2 metros. Entonces, esa variable de altura en valor absoluto no tiene tanto valor, porque incluso padres bajitos, a veces hay niños que les superan en altura. Entonces, lo que hay que ver aquí es el estado del crecimiento del hueso. Entonces, normalmente, si le queda por crecer y no cumple sus criterios, siempre recomendaremos a los padres y al niño, oye, intenta potenciar un poquito la musculatura, intenta ver si puedes mantener una vida más o menos activa, pero sin poner en riesgo la rodilla, muscula a ver si pues te queda poco por crecer, pues igual aguantamos y ya podemos hacer luego la cirugía del adulto, ¿no? Pero hay veces que hay que decir que eso no es posible. Entonces lo que hay que hacer es una reconstrucción con una técnica de isquiotibiales, que aquí pues habrían diferentes variantes que no hace falta entrar quizás en detalles técnicos. Muy bien, doctor. Las PRP, las famosas plasma rico en plaquetas. ¿Cuándo tiene el PRP los mejores resultados y cuándo es una tontería ponerlo? Bueno, el tema de los PRPs, sí, el tema de los PRPs es un tema que, bueno, pues como sabéis ha generado mucha polémica. Yo aprendí los PRPs del doctor Ramón Cugat cuando fui ya incluso de estudiante en 2005 allí. Ellos hacía pues 4 años que lo estaban haciendo. El doctor Ramón Cugat lo había ido a aprender en el País Vasco con Eduardo Ianitua y Miquel Sánchez, que se lo enseñaron a él y él empezó a aplicarlos y vio pues que resultados muy prometedores. ¿Qué sucedía en aquel entonces? Que como no se sabía muy bien los mecanismos de acción, no se sabía muy bien por qué funcionaba o no funcionaba, pero muchas veces funcionaba y no se sabía por qué. Entonces, esto generado, sumado también a la falta de conocimiento de los mecanismos, sumado a la variabilidad en la aplicación de PRPs, porque hay muchos tipos de PRPs, ha hecho que los resultados fueran un poquito heterogéneos. Y eso ha generado ciertas reticencias en algunos grupos. Actualmente existe un consenso europeo, la Sociedad Europea de Traumatología Deportiva, en la que acepta y recomienda el uso de factores de crecimiento en la patología de artrosis de rodilla. En la patología de artrosis de rodilla sería quizás, artrosis en sus diferentes grados, sería quizás la patología en la cual hay más evidencia y en la cual quizás los resultados serían mejores. Hay mucha variabilidad de resultados en otros tejidos y en gran parte de esto
gran parte de esto está explicado por lo que decíamos, porque los PRPs son factores de crecimiento de la sangre, pero se pueden preparar de maneras tan diferentes que los resultados pues, son muy diferentes porque no es el mismo producto. Hace poco, no quiero extenderme, pero es una cosa que para que se entienda muy bien. Hace poco escribí un capítulo de libro sobre esto y puse una foto que encontré de un estudio que aplicaron cogiendo sangre del mismo paciente, coges sangre del mismo paciente y lo preparas con diferentes kits de preparación disponibles. El resultado de la preparación no tenía nada que ver entre un sistema y otro sistema. Tenías factores que el preparado era prácticamente sangre, o sangre más roja y otros más oscura, preparados que era prácticamente un color casi amarillo, pero casi ya transparente, un amarillo más denso, es decir, no había una sola foto de esos 8 sistemas de preparación, no había una sola foto que fuera igual. ¿Qué significa? Que si ya macroscópicamente el aspecto del factor de crecimiento no tiene nada que ver, lógicamente el efecto o la acción pues no va a ser la misma. Y eso es un poquito algo que hay que entender, que no todos los factores son iguales y no todos los factores sirven para lo mismo. Doctor, una pregunta curiosa. Nos dice un seguidor, ¿por qué ponen posible rotura meniscal en las resonancias? Bueno, porque la medicina no es una cosa tan sencilla, ni es una ciencia tan exacta, y muchas veces lo que sucede es que en resonancias hay una cosa que son los vasos nutricios, son las arteriolas, los vasos sanguíneos que nutren a cualquier tejido y, lógicamente, el menisco también tiene sus vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué sucede? Que puede pasar que haya pacientes, por lo que sea, por su anatomía, que tengan esos vasos sanguíneos más grandes que otros. Y a veces la entrada del vaso sanguíneo en el menisco, ¿de acuerdo? Genera una imagen que pudiera, como es un tejido diferente, un vaso sanguíneo que un fibrocartílago, genera una imagen que no es del todo menisco, entonces puede generar dudas. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que la resonancia no dejan de ser cortes. Es verdad que tú puedes hacer más cortes o menos cortes, es decir, separar más un corte respecto a otro, pero si hay roturas pequeñas, que por ejemplo, porque la resonancia está hecha con cortes más separados y solo lo ves en un corte y no en el otro, a veces tienes dudas de si realmente pues puede ser una rotura. Y finalmente, no solo es la distancia entre los cortes, sino es que es el ángulo del corte. Entonces puede suceder que hay resonancias a veces, que hay roturas de menisco que las enganchas, pero perfectas, y dices, ostras, imagen de libro que decimos, ¿no? Claro, porque el ángulo del corte hemos tenido la suerte que ha coincidido con el ángulo de la rotura, por ejemplo. Entonces, esa resonancia va a demostrar mejor esa rotura respecto, por ejemplo, a otras. Y hay veces que el radiólogo pues, tiene sus dudas, como es lógico, entre lo que podría ser un vaso sanguíneo, lo que podría ser una posible rotura versus no, y entonces es por eso que lo escribe de esta manera. No es una ciencia exacta, por desgracia. ¿Ha ocurrido alguna vez de que usted ha hecho el diagnóstico por resonancia o la resonancia ha mostrado un diagnóstico y cuando entra en cirugía no era lo mismo? Claro que ha ocurrido y ha ocurrido por 2 motivos. Uno es por el que acabamos de explicar y otro es por el que hemos explicado antes, que es que ese menisco haya podido cicatrizar respecto a cómo estaba con la resonancia. Claro, eso también puede pasar en una pequeña rotura, por ejemplo, de un tendón del hombro, por ejemplo, que luego, pues con el tiempo, es raro, pero no cicatriza muy bien el manguito rotador tampoco, pero a veces puede pasar que haya cicatrizado. Entonces, muchas veces entramos, sobre todo cuando sucede esto, Joaquín, cuando tenemos una resonancia bastante antigua respecto al momento de la cirugía. Y esto es cuando más encontramos discrepancias de este tipo, pero claro que puede pasar. Claro, por eso se recomienda pues las pruebas de imagen pues lo más actuales posibles, ¿no? A mí me gusta siempre tenerlas lo más actualizadas posibles, sí. A veces sí pueden tener un mes, que si tienen un mes de duración y el paciente no ha tenido ningún síntoma diferente, pero incluso a veces puede pasar que haya una resonancia que la hizo hace 3 semanas, pero el paciente te explica que hace 2 días hizo un mal gesto y se le hinchó la rodilla. Entonces esa resonancia de hace 3 semanas podría no corresponder con lo que se encontrará luego en quirófano. O sea, es un tema, claro, tampoco se trata de ir actualizando, tenerla del mismo día, pero hay que valorar cada caso, porque puede ser que sea reciente, pero ha pasado algún evento por en medio. Doctor, mi hijo juega baloncesto, se ha luxado el brazo. ¿Ecografía o resonancia? Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho la ecografía. La verdad que he tenido
buenos maestros en este sentido también, y creo mucho en ella. Pero realmente para una inestabilidad de hombro, en este caso es de los casos en los cuales claramente existe una superioridad de la resonancia respecto a la ecografía. La ecografía puede mostrar importantes lesiones, por ejemplo, de tendones asociadas. A veces sí que es posible ver algún tipo de lesión del labrum. Quiero decir, no digo lo contrario, pero realmente la información que te va a dar la resonancia es muy superior. Y en algunos casos, incluso es necesaria la artorresonancia. Porque a veces un paciente hace una luxación y bien, o bien porque ese tejido cicatriza de algún modo, o bien porque no ha llegado a arrancarse simplemente el tejido, la cápsula se ha dado y de alguna manera luego cicatriza, tú no la ves rota, pero es laxa, y esta laxitud no la ves con una resonancia normal. En cambio, con un contraste, como inyectas un contraste, ¿qué hace el contraste? Dilatar la cápsula, y si es una cápsula muy laxa, vas a ver que realmente es una cápsula enorme, ¿no? Porque esa lesión por luxación no ha roto estructuras, sino que las ha estirado, ¿no? Entonces, también en estos casos es cuando el informe del radiólogo dice: recomiendo una artorresonancia o valorar una artorresonancia. ¿Por qué? Porque no ha visto una gran lesión, una gran rotura, una gran desinserción, por ejemplo, del labrum, pero sospecha que puede haber mucha laxitud capsular, y con una artro lo demostraremos más fácilmente. Claro, es lo que preguntaba Natalia, la diferencia entre resonancia y artorresonancia, ¿no? Que es lo que Correcto. La ventaja de la artorresonancia es que añade un componente de alguna manera funcional, porque tú en una resonancia normal lo que estás viendo, a no ser que pongas una resonancia en una posición concreta al hombro, que si haces una resonancia en una posición concreta sí que puedes ver estructuras, cuánto se estiran o no se estiran, pero en una situación normal en la cual tú estás estirado, estás allí en el tubo de resonancia, allí está todo el tejido estático. Tú ves un tejido, pero tú no sabes cuánto de laxo o elástico es, ¿no? Es como si yo pongo una goma delante vuestro y os digo: ¿esta goma es muy elástica o no? Claro, me diréis: hombre, tenemos que ponerla en funcionamiento, ¿no? Para saber si es muy elástica. Pues, de alguna manera, lo que añade la artro es, al poner un contraste, por tanto, un fluido en una cavidad, ¿qué sucede? Que se distienden las paredes, como si yo hincho un globo o pongo agua en un globo. Claro. Entonces, se va a distender. Entonces, yo voy a ser capaz de darle un efecto de función a esa resonancia, porque estoy viendo la función de ese tejido cuando se le estira. Muy bien. Coto nos dice: tengo el ligamento cruzado posterior roto, ¿es necesario que me opere? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, no de fácil respuesta, porque hay muchas variables que intervienen. Entonces, intentando resumirlo, sí que diremos que la rotura de un cruzado posterior es mucho mejor tolerada que una de un cruzado anterior, y por tanto una lesión del cruzado posterior aislada, y esta es un poquito la clave que ahora detallaremos, bueno, ahora matizaremos, pero aislada está bien tolerada, y la mayoría de veces con un buen fortalecimiento del cuádriceps, que es el que evita que la tibia vaya, digamos, hacia atrás, que es lo que estira el ligamento. Si tú tienes un buen cuádriceps, mantendrá la tibia en su sitio o hacia adelante, para entendernos, con lo cual evitaremos esta inestabilidad del cruzado posterior. El cruzado posterior, cuando se rompe, hace que la tibia vaya hacia atrás. Si tú tienes un tendón aquí delante, que es el cuádriceps, que la mantiene aquí, no habrá tanta inestabilidad. ¿Qué sucede? Que hay veces que no es una rotura aislada. Cuando no se rompe el cruzado de manera aislada, normalmente se asocia a otros ligamentos. Por ejemplo, los ligamentos del ángulo posterior externo, que son los que se rompió Dani Carvajal hace semanas. Entonces, él se rompió el cruzado anterior más ángulo posterior externo, pero hay veces que se rompe el cruzado posterior más ángulo posterior externo. Y cuando eso sucede, normalmente la lesión es muy inestabilizante. Por tanto, lo que habría que ver en este paciente, primero, si es aislada o no. Si no es aislada, normalmente se recomienda cirugía. Si es aislada y es una rotura completa que da juego, puede ser que no tenga síntomas, pero ¿qué sucede? ¿Qué nos encontramos, Joaquín, muchas veces con estos pacientes con los años? Nos encontramos que empiezan a hacer un desgaste de la rodilla, porque aunque no notan una inestabilidad, porque el cruzado posterior no tiene tanta relevancia cuando es solo aislado en la rotación es lo que se tolera mal, pero como no participa tanto como un cruzado, por ejemplo, anterior, ¿qué sucede? Que no tienen inestabilidad, no tienen sensación de fallo, el cuádriceps aguanta, la tibia no se va mucho para atrás, pero ahí hay un pequeño juego, que con el paso de los años puede pasar que les dé algún tipo de desgaste. Claro. Y esto sí que lo vemos, ¿eh? Habría que valorar cada caso cuánta inestabilidad tiene y si hay lesiones asociadas. Doctor, contexto clínico para operar un quiste de Becker, nos preguntan. Bueno, esto es una pregunta bastante frecuente porque, como decíamos antes,
ya nos hemos avanzado un poquito a la pregunta. El quiste de Baker es un hallazgo que se ve muchas veces en resonancia. Resumiendo muy rápido, para que sepamos lo que es un quiste, es un acúmulo de un líquido en una cavidad. Entonces, lo que sucede es que hay líquido toda la articulación tiene un poquito de líquido que lubrica la articulación. Entonces, a veces, por una lesión de menisco o por un poquito de desgaste, se forma un poquito más de líquido y ese líquido hay una pequeña salida en la parte posterior de la rodilla entre un pequeño receso de la cápsula que hace que se mete entre dos tendones, que a veces el líquido puede irse hacia allí. ¿Y qué sucede? Que al ir acumulándose allí y al ir hinchándose, se cierra el orificio que se comunica con la cápsula, con lo cual el líquido queda allí enquistado, quiere decir que queda aislado de la rodilla. Entonces, ese es el quiste de Baker, que como digo, suele suceder con contextos de roturas degenerativas de menisco o pequeños desgastes del cartílago. Entonces, la mayoría de estos quistes de Baker no son sintomáticos. ¿Qué es el tipo de síntoma que da un quiste de Baker? Te dará un dolor en la parte posterior de la rodilla, porque es donde está el quiste. Ese dolor sobre todo será cuando nos agachamos en cuclillas o hacemos una hiperflexión, por ejemplo, con un estiramiento del cuádriceps, porque lo que estamos haciendo es doblar la rodilla. Si yo tengo esto es una rodilla y esta es la cara posterior y aquí yo tengo un quiste, imaginaos que aquí tengo un quiste, cuando yo doblo la rodilla, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy chafando. Con lo cual me va a dar síntomas, incluso a veces llega a romperse. ¿De acuerdo? Entonces, si se rompe, el líquido sinovial es irritativo, se escampa por la parte posterior de lo que es los gemelos y a veces da síndromes como si hubiera una flebitis o un trombo, pero no es el caso, ¿vale? Esto es cuando se rompe. Entonces, normalmente los quistes de Baker, primero, que a veces son muy pequeños y segundo, que aunque sean grandes, a veces son asintomáticos. Y si son sintomáticos, que sepamos que existe la opción, con ecografía, de intentar drenarlos y a veces es suficiente. Si no, pues hay que hacer una cirugía. Lógicamente se pueden quitar. ¿Cuál es la cirugía más habitual de codo, doctor, que ha hecho? Bueno, la más habitual, yo creo que con bastante diferencia, son las epicondilitis, porque a pesar, cuidado y que se entienda bien el mensaje, la grandísima mayoría de epicondilitis no son quirúrgicas. Claro, como hay tantas, en el fondo, pues el volumen final que acaba ocupando una consulta de un especialista en codo de la cirugía de la epicondilitis, pues no es despreciable, es decir, que es una cirugía, bueno, pues incluso en las personas con una indicación más estricta, pues que van a hacer bastantes al cabo del año, porque es que hay tantas que a la que tienes una consulta un poquito funcionante de patología de codo, pues te van a llegar. Entonces, esta es una. Otra patología frecuente que hacemos es la rigidez de codo, en la cual se puede hacer una artroscopia para liberar esa articulación. Y luego, pues bueno, hay algunas otras patologías, como por ejemplo pequeñas lesiones de cartílago o la propia plica sinovial, que a veces retirada de algún cuerpo libre, que a veces es necesario. Hay más indicaciones, pero digo de las más frecuentes. Nos dicen desde Israel, muy interesante. Iliana es una seguidora. Shalom, Iliana. ¿Qué tal? Doctor, el hombro. ¿A cuántas luxaciones se suele ir a cirugía? Bueno, buena pregunta. Otro tema que, mira, ahora recientemente está a punto de salir publicado, un consenso europeo, también de la misma sociedad, que nosotros hemos tenido la suerte de coordinar con mi compañero Ladislav Kovacic, de tema de inestabilidad de hombro. Y una de las preguntas que hacíamos entre los expertos que estábamos participando, o sea, se trataba de hacer preguntas y ver qué decían los expertos en hombro que participábamos, ¿no? Entonces, el tema de operar o no un primer episodio de luxación era muy debatido. Había un montón de variables que jugaban y pues ahí costaba encontrar un consenso respecto a esto. Normalmente, para resumir, yo lo que aplico es que cuando es un primer episodio de luxación que es traumático, es decir, no se me sale primera vez bostezando, ¿vale? O sacándome un jersey, ¿de acuerdo? O sea, es un mecanismo traumático en un paciente que no tiene tampoco tantos factores de riesgo asociados, que podríamos comentarlos. Y se ha hecho un buen post-luxación, un buen tratamiento post-luxación. Muchas veces mi recomendación es escuchar, oye, démosle una oportunidad a este hombro, no ir a cirugía de entrada, porque ya hemos dicho que el cuerpo es capaz de cicatrizar estructuras que se han lesionado. Entonces, si tenemos un primer episodio que es traumático,
no tenemos una serie de factores de riesgo presentes, se ha reducido el hombro y luego se ha hecho una inmovilización correcta para que esas estructuras que se han lesionado puedan cicatrizar bien, pues hay muchas veces que, fortaleciendo bien la musculatura, no va a ser necesario operar. Ahora, lo que has dicho, ¿qué sucede cuando se ha salido más de una vez? Normalmente, eso sí, cuando ya se ha salido 2 veces, o 3, o 4, o 10, o las que sean, que es lo que va a suceder, pues ahí el único tratamiento posible es el quirófano. Otra cosa es una persona que se luxó hace 10 años, ha estado 10 años perfecto, se cae esquiando y se vuelve a salir. Esa podría considerarse como otro primer episodio, después de haber cicatrizado el primero, pero normalmente lo que va a suceder es que se luxa el hombro y si no cicatriza bien, cada vez se va a ir luxando con mecanismos de menor energía. Y son los pacientes que ven, pues es que durmiendo se me sale, pues es que peinándome, quitándome el jersey, pues claro, eso es muy inestable y la única solución va a ser quirófano. A mí el último paciente que tuve con una luxación era muy gracioso porque se le habían salido muchas veces y la última fue celebrando un gol, viéndolo Sí. por la televisión, gol. Sí. Y se le había o abrazando luxado. una pareja haciendo así, el hombro se luxa. Sí, sí. Llega un momento que es súper debilitante, súper inestable. El caso del hombro. En estos casos sí que habría que pasar por cirugía, claro. Que pasa por cirugía. Incluso a veces hay que hacer cirugías un poquito más agresivas de lo que nos gustaría, porque son casos tan inestables, tan laxos, el tejido está tan mal que no podemos reparar el propio tejido, que es lo que decíamos antes. Entonces, normalmente en una cirugía de hombro lo que se hace es reparar el tejido que se ha lesionado. Pero hay veces que el tejido está de tan mala calidad, de tantas luxaciones con el tiempo, que el tejido no es reparable y hay que hacer otro tipo de cirugías un poquito más agresivas, pero muy efectivas. Bueno, pues ya estamos, doctor. Yo me lo he pasado en grande. Ha sido... he disfrutado como un... Convendréis, chicos y chicas, que esto ha sido un máster. A veces nos dice, ¿a qué máster me apunto? Digo, pues, apúntate a las entrevistas a estos fenómenos, a estas personas tan cercanas y que son verdaderas enciclopedias. Doctor, ha sido un placer. A mí me ha encantado. Ya le pasaré el flashback luego de todos los de esto. Una maravilla, muchas gracias, muy interesante. Gracias, van poniendo aquí los pacientes. Un máster, nos dice Rosa desde Argentina. Pues así, y Diana también desde Israel. Pues muchísimas gracias a todos, fantástico. Bueno, ya no digo más. Por vuestra pregunta, doctor, ha sido un placer. Un atento, espero que no sea la última, espero no haberte molestado mucho, ha sido cortito. Y has estado bien, cómodo, doctor. Ah, por cierto, se me olvida. Para alguien que quiera que ser visitado por el doctor Alentor, doctor, ¿dónde lo encontramos? Bueno, ahora estoy en Barcelona. Lo más sencillo ahora mismo es ir a la web mía, porque como estoy en un proceso de algunos cambios, lo más sencillo es ir a la web y allí enviar un correo, que hay un correo y allí pues yo contesto y voy actualizando. Y si no, que me pregunten a mí, que yo ya... No, pero ya digo, en la web sale la manera de contactar conmigo directamente y allí pues puedo ¿Y la web dar es, información. doctor? ¿Y la web Bueno, qué web es? eduardalentor.com. Pues ya lo tenéis. eduardalentor.com sale en Google muy fácil, sale al principio. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por el máster y por esta clase espectacular. Bueno, muchísimas Chao. gracias a vosotros y gracias a los que han participado haciendo preguntas, que la verdad es que han sido preguntas buenísimas todas, ¿eh? Bueno, el directo, el riguroso directo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Chao. Buenas noches, adiós a todos. Chicos y chicas. Adiós. Perfecto. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós.